Yo creo que precisamente porque mencionaba su trabajo, es hora de que conozcamos el nombre de esta jueza. Es Nuria Ruiz Tobarra, es la jueza de Catarroja que ha dejado muy claro que no se avisó a la población. 224 fallecidos, 3 desaparecidos. Está realizando un trabajo muy, pero que muy en serio para investigar qué es lo que sucedió en la Dana de Valencia y quién es el responsable ante la ley. La jueza de Catarroja se llama Nuria Ruiz Tobarra. ¿Cómo estáis viendo y cómo visteis la votación de ayer, que ha llegado Joan Baldoví a decir que era una vergüenza el desarrollo de la votación, que se cambiase varias veces la forma de votar e incluso, claro, en esas circunstancias pone en cuestión el resultado de la votación? Bueno, comparto esa reflexión. Yo creo que efectivamente es una vergüenza que Mazón siga al frente de la Generalitat Valenciana después de lo que ha sucedido, y creo que es un grave problema que no se saquen las lecciones que hay que sacar de todo lo que ha sucedido, porque se dice que el problema de la gestión de Mazón, lo he dicho en otras ocasiones, es un problema de incompetencia, y yo creo que no es un problema de incompetencia, que también puede ser, es un problema de ideología, porque recortar la Unidad Valenciana de Emergencias, eliminarla para invertir en toros, no es un problema de incompetencia, es un problema de ideología. No enviar a tiempo las alertas a los teléfonos móviles de la gente, de los habitantes de la Comunidad Valenciana, no es un problema de incompetencia, es un problema de ideología, porque cuando, recuerdo, hubo una Dana en Madrid un año antes y se mandó una alerta a los teléfonos de la gente, hubo toda una serie de voces desde el mismo espacio ideológico que representa quienes gobiernan en Valencia, que salieron a decir que eso era una intromisión orwelliana del Estado en la privacidad de la gente. Bueno, eso no es un problema de incompetencia, sino de ideología. El negacionismo de la crisis climática no es un problema de incompetencia, es un problema de ideología. No suspender las clases ni la actividad laboral y mandar a la gente a trabajar poniendo los beneficios económicos de una minoría por delante de la vida de la gente no es incompetencia, es ideología. Y por cierto, hay algunos responsables aquí también que creo que se están yendo de rositas, que son grandes empresarios como Juan Roig de Mercadona, que mandaron a sus trabajadores a currar con la situación que había, poniendo en riesgo su vida. Se veían camiones flotando por el agua, ¿no? De Mercadona, por ejemplo. Yo creo que estos empresarios deberían rendir cuentas en lugar de donar una calderilla para lavar su imagen. No es un problema de incompetencia lo que hay aquí, sino de ideología, de negacionismo. Choco un poco, ¿no? Porque al final hay una tragedia tremenda, hay una riada como hubo. Si hablamos de ideología, también es ideología no hacer embalses o no querer actuar en el cauce de un río porque crees que salvas el medio ambiente, pero luego tiene consecuencias como esta. Pero bueno, yo a lo que voy es que quizá no es momento de que estén los políticos en Valencia matándose, criticándose, diciendo que no hay que utilizar a las víctimas, pero luego usándolas. Ayer se votaron dos cosas. Uno es que no dimitiese Mazón. Pero segundo es, se tumbó el decreto de ayudas que ha propuesto Can Campols para ayudar. Entonces, claro, si por un lado no quieren que se vaya, pero por otro lado no le dejan aprobar las ayudas, yo creo que aquí bien tendría que haber un pacto de Estado, ¿no? Un acuerdo PSOE-PP, si quieren Compromís y Vox que se suman, si no que no se sumen. Pero aquí deberían dejar todo el lío político y todo el lío del tacticismo, ¿no? De si ahora le renta o no le renta, y unirse aquí, porque no es... O sea, estamos muy lejos de elecciones, ha habido una tragedia tremenda, el Parlamento no le pide que dimita, él ha decidido no dimitir, hay 1000 críticas porque no dimita, se puede pensar que debería dimitir, pero el caso es que no lo ha hecho. Ahora se trata de que salga adelante, y sale adelante con un consenso de partidos que no se cuestione esto, sino que aprueben una forma, ¿no?, de ayudar a las víctimas. Vamos a incorporar una voz interesante. Lo que decía ayer el presidente de la Diputación de Valencia, que ha vuelto a insistir en que él fue de las primeras personas en pedir con mucha vehemencia y al final y mucha intensidad que se mandara desde la Generalitat ese mensaje de alerta a la población. Asegura que el CECOPI de todos modos no llegó ninguna información sobre el barranco del Pollo. Que va ser un dels que va posar èmfasi, no?, en que això tenia que fer-se ràpid. Hores, a les 9 de la noche, el pantano de Forata va col·lapsar. A partir d'ahí comença tota la voràgine i en ningú moment se mos alerta del perill del barranc del Pollo. Bueno, yo creo que lo que vimos ayer, los nervios que vimos en el PP, que se salvó al final por el auxilio de Vox, responde a la situación política y efectivamente a que la carrera política de Mazón está acabada, y también a los pasos que está dando la justicia. A mí me parece que el auto que hemos conocido de la jueza de Catarroja, que avanza en su investigación y alerta de que los daños materiales no eran evitables, pero las muertes sí, y que había una palmaria ausencia de avisos a la población, a mí me parece
que ahí hay un punto importantísimo, y si el PP no ha sido capaz de decirle a Amazon dimite, sal de la escena política, la justicia desde luego parece que sí va en esa dirección. Bueno, vamos a seguir avanzando en el relato de la actualidad hoy y vamos a abordar esa polémica que surgió en la Asamblea de Madrid por cómo Isabel Díaz Ayuso se ha defendido a la hora de hablar de su gestión de la pandemia, después de que la portavoz de Más Madrid le increpara sobre los llamados protocolos de la vergüenza. ¿Qué hizo Isabel Díaz Ayuso? Se defendió diciendo que, literalmente, siempre están con las mismas mierdas. Bueno, yo creo que se equivocó la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando utilizó la palabra mierda para referirse a esto. Es verdad que quizá la presidenta de la Comunidad tiene que enfrentarse prácticamente en todos estos foros a esas acusaciones de las residencias de Madrid, que creo que fue una desgraciada actuación que, por desgracia, se repitió en todas las residencias de España, y no solamente de España, sino en todas las residencias del mundo. Es decir, no es verdad lo que estás diciendo, Fátima. En todas las residencias del mundo no hubo unas órdenes políticas para no hospitalizar a las personas que ahí residían. Eso sucedió en la Comunidad de Madrid, que por cierto fue la región de toda Europa con más mortalidad por COVID. Y en las residencias, como resultado, 7.291 víctimas, perdona. Es que, 7.291 víctimas como resultado de órdenes políticas directas. No, perdón, yo te he dejado. ¿Cuántos ancianos murieron en Cataluña? Un momento, Fátima. No te he interrumpido. Madrid, la región con más mortalidad por COVID de Europa, y en las residencias como resultado de una orden directa política que prohibió la derivación a hospitales de las personas que ahí vivían, además en unas residencias que nunca fueron medicalizadas, e insisto, se prohibió llevar a esas personas a los hospitales. Mientras eso sucedía, a lo que se dedicó la señora Ayuso, que por cierto fabricó un gran bulo que fue alimentado también en los medios de comunicación, que consistió en decir que el culpable de la gestión de las residencias era Pablo Iglesias, no sé si se acuerdan, y distrajo la atención durante mucho tiempo, y eso contribuyó a que se fuera de rositas. Lo que hizo la señora Ayuso mientras esto sucedía fue aprovecharse de la pandemia para enriquecer a su familia, y eso es también parte del gran escándalo que hemos visto en la Comunidad de Madrid. En Andalucía ¿En qué comunidad, se derivaba a los ¿en qué comunidad hubo protocolos para no derivar? ¿Cómo se responde a esa pregunta? En la Comunidad de Madrid. ¿En la Comunidad de Madrid hubo en alguna otra pregunta? No, pero decir que luego podemos hacer una que queramos. Pregunta. En las actuaciones finales se derivaban a los ancianos de las residencias de Castilla y León, por ejemplo, que murieron. Yo no estoy hablando de actuaciones finales, pero abrimos el melón de las actuaciones finales cuando queramos, pero un segundito. Porque no se derivaban a los ancianos porque se elegían. Bien, pero yo no estoy hablando de las actuaciones finales. Luego abrimos el melón de las actuaciones finales y hablamos de lo que queráis, eso no hay problema. Pero ¿qué comunidad puso en marcha un protocolo para no derivar a los hospitales? Claro, según aquí estamos hablando de un protocolo de no derivación. No, yo lo que he dicho que en todas las residencias tuvieron este problema, todas, que el mayor número de muertes, no es verdad. El mayor número de muertes se produjeron en las residencias de ancianos, que llegó un momento en el que no se sabía cómo actuar, que estábamos en un periodo, insisto, de guerra en la que había que elegir, que elegían los propios médicos. La diferencia de Madrid es que había un protocolo por escrito, o sea, que hubo un director general que lo firmó y el documento apareció. Pero eso sucede, tienes toda la razón. El triaje médico se produce en un hospital. Exactamente. Aquí estamos hablando de protocolos en marcha para no derivar a esos pacientes al hospital. Entonces, aquí lo que esas familias y buena parte de la Comunidad de Madrid exige es que se investigue políticamente esos protocolos. Es decir, cuál era el objetivo, por qué se decidió, quién lo puso en marcha. Porque, claro, un médico puede decidir, pero ya en la sala de urgencias. Otra cosa es que haya pacientes que por un protocolo hecho desde la Comunidad de Madrid no lleguen a esa sala de urgencias. Y ese es el problema que hay, que nos decía Morillo, hay 7.291 familias que quieren saber quién es el autor de ese protocolo, quién lo puso en marcha y por qué, y si legalmente tiene un amparo o no.
No se No, retuerce. pero ¿tú qué dices? Pues Hay que- oye, hablemos Pero de solo porcentajes. una cosa, por Hay que diferencias atender a con las otras cifras. comunidades. En Madrid las residencias no estaban medicalizadas. No. No estaban. Es decir, con las residencias no medicalizadas se pusieron en marcha unos protocolos para no derivar a esos pacientes a los hospitales. Por supuesto, el trabajo de los médicos fue ingente, el de las enfermeras, todo el personal sanitario, con los pacientes que llegaron. Los que no llegaron porque alguien impidió que no llegasen con un protocolo, pues con esos no pudieron hacer en muchas ocasiones nada. Por cierto, protocolos que no afectaron a quienes tenían seguros privados. Esos sí fueron trasladados a los hospitales. Quienes no tenían seguros privados, no. Eso es gravísimo.